A ver, hoy en día el cannabis está más aceptado que nunca, ¿verdad? Pero mientras toda la conversación social va por un lado, hay una pregunta que a menudo se queda un poco en el aire, una pregunta clave. ¿Qué le hace de verdad al cerebro de un adolescente? Bueno, pues hoy vamos a dejar las opiniones a un lado y nos vamos a meter de lleno en lo que dice la ciencia. Y es que esta pregunta de verdad es crucial, porque una cosa es que la percepción del riesgo baje y otra muy distinta la neurobiología, que esa no cambia. Hay que pensar que el cerebro de un adolescente está, por así decirlo, en plena obra. Es un momento de construcción único. Así que entender cómo una sustancia como el cannabis interactúa con él, pues es absolutamente fundamental. Vale, vamos a ver qué dicen los datos, que es a lo que hemos venido. Y que quede claro, ¿eh? Aquí no hablamos de yo creo que o a mí me parece que. La investigación científica es muy contundente. Desde cómo funciona la memoria de trabajo hasta el rendimiento en los estudios, el consumo durante la adolescencia deja una huella. Una huella que se puede medir y que, ojo, en muchos casos es para toda la vida. Venga, pues para meternos bien en este tema, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué el cerebro adolescente es tan vulnerable. Después exploraremos esa relación tan compleja que tiene con dos temas clave, el TDAH y la psicosis. Luego veremos cómo se mezclan los síntomas, que es un lío, y terminaremos con lo importante, ¿qué se puede hacer? Imaginemos que el cerebro de un adolescente no es un edificio ya terminado, es más bien como una ciudad en plena construcción, ¿vale? Hay grúas por todas partes, se están eliminando las conexiones que no sirven y se están reforzando las que sí son importantes, las autopistas neuronales, por así decirlo. ¿Qué pasa si metemos una sustancia como el cannabis justo en ese momento? Pues es como si alguien llegara y empezara a cambiar los planos del arquitecto. Las consecuencias, claro, pueden ser para siempre. Bueno, pues ahora nos metemos en una de las conexiones más potentes y que más se han estudiado, la que hay entre TDAH y el cannabis. Y ya os adelanto que no es ninguna casualidad. A ver, paremos un segundo a pensar en esta cifra. 7,9. Casi 8 veces más. No estamos hablando de un poquito más de riesgo, de un 10 o un 20%. No. Es un salto brutal. Esto nos está gritando que algo muy gordo está pasando ahí, entre la neurobiología del TDAH y los efectos del cannabis. La gran pregunta es, ¿el qué? Y claro, una de las grandes explicaciones que se barajan es la famosa hipótesis de la automedicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los propios adolescentes con TDAH te cuentan que lo usan para calmar esa mente que no para gestionar la ansiedad o simplemente para encajar en el grupo. Lo que es una verdadera ironía es que aunque a corto plazo puedan sentir un alivio, a la larga, esto puede empeorar justo aquello que querían calmar. La falta de atención, la desmotivación, los síntomas mismos del TDAH. Vale, dejamos ahora el TDAH y nos metemos en un terreno que, si cabe, es todavía más preocupante, la psicosis. Y este es, sin ninguna duda, uno de los vínculos más investigados y, sí, alarmantes que se han encontrado. Sobre todo, y esto es clave, cuando hablamos de un consumo que empieza pronto y que es muy frecuente. Antes de nada, vamos a aclarar qué es exactamente la psicosis, para que todos hablemos de lo mismo. No es una enfermedad en sí, como la gripe, sino más bien un estado mental. Lo que define la psicosis es fundamentalmente una pérdida de contacto con la realidad. Se vuelve muy difícil saber qué es real y qué no. En el mundo de la psiquiatría, los síntomas se dividen en dos grupos con unos nombres un poco liosos: positivos y negativos. Ojo, positivo no significa que sea bueno, para nada. Se llama así porque añade algo que no debería estar ahí, como delirios o alucinaciones. En cambio, un síntoma negativo es el que quita algo. Quita la motivación, la capacidad de disfrutar, la expresión de las emociones, y la verdad es que estos síntomas negativos suelen ser los más complicados de tratar. Estos dos casos que vemos aquí ilustran perfectamente la diferencia. Fijaos en David. Está lo que se llama alto riesgo clínico. Oye una voz. Sí, pero sabe que es su mente. Es consciente. Mantiene lo que los expertos llaman introspección. Sara, en cambio, ya ha cruzado una línea. Para ella, lo que cree es la realidad. Punto. Ha perdido esa capacidad de cuestionarse a sí misma. Y justo ese salto es lo que define un primer episodio psicótico. Y aquí llegamos a un punto que es fundamental entender. El riesgo de psicosis no es como un interruptor de la luz, o está encendido o está apagado. Es más bien como un regulador de intensidad, un dimmer. No es un simple sí o no, depende de cuánto se consume, con qué frecuencia y, algo muy importante que veremos ahora, la potencia de lo que se consume. En resumen, a más dosis, más riesgo. Y en este gráfico se ve clarísimo. Fijaos, un consumo que podríamos llamar medio ya te duplica el riesgo de sufrir un trastorno psicótico, el doble. Pero es que si hablamos de un consumo alto, el riesgo se multiplica por 4 veces más que una persona que no consume. Es la prueba visual de que esa relación entre dosis y riesgo es directa y francamente aterradora.
Pero ojo, que no solo es la cantidad. Hay otros 3 factores que son igual de importantes. Primero, ¿cuándo se empieza? No es lo mismo empezar con 14 años que con 25. Empezar pronto es mucho más peligroso. Segundo, ¿qué se consume? A ver, el cannabis que hay hoy en la calle con unas concentraciones de THC por las nubes no tiene nada que ver con el de los años 70. Y tercero, ¿cómo se consume? Métodos como vapear pueden meter en el cuerpo dosis de THC mucho más potentes y de forma mucho más rápida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente difícil. Pensemos en el escenario. Un adolescente con TDAH, que ya de por sí tiene problemas para concentrarse y que además consume cannabis de forma habitual. ¿Qué ocurre? Pues que se crea una maraña de síntomas que se solapan. Un auténtico laberinto para los profesionales que tienen que hacer un diagnóstico. Esta cita de un estudio reciente lo resume a la perfección. Intentar separar los síntomas y decir esto es por el TDAH y esto otro es por el cannabis, es que en la práctica puede ser imposible. La analogía es perfecta. Es como intentar sacar los granos de azúcar de un café una vez que ya se han disuelto. Imposible. Vamos a fijarnos en esta tabla, porque es muy reveladora. Dificultad para concentrarse, check, en los dos. Problemas de memoria, también. Falta de motivación o amotivación, pues lo mismo. Imagina a un profesional de la salud. Le llega un paciente con estos síntomas. ¿Cuál es el origen del problema? Si no se pregunta o no se sabe que hay un consumo de cannabis por medio, es facilísimo equivocarse de diagnóstico y claro, el tratamiento no va a funcionar. Y por si fuera poco, tenemos el síndrome de abstinencia. Cuando una persona que consume mucho intenta dejarlo, es normal que sienta ansiedad, que esté irritable, de bajón. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Eso es el mono del cannabis? ¿O es que tiene un trastorno de ansiedad o una depresión que estaba ahí latente y que ahora sale a la luz? Es otra capa más de complejidad que se añade al puzzle. Bueno, hemos pintado un panorama bastante complejo, ¿verdad? La pregunta lógica es, ¿y entonces qué hacemos? Pues la ciencia nos dice que las soluciones de talla única o demasiado simples aquí nos sirven. La respuesta está en un enfoque integrado, en mirar el problema desde todos los ángulos a la vez. A ver, el enfoque que funciona hoy en día ya no es tratar cada cosa por su lado. No. Lo primero es hacer una evaluación súper completa para entender bien qué está pasando. Después es clave tratar el TDAH y el consumo de cannabis a la vez, no primero uno y luego el otro. Por supuesto, hay que implicar a la familia, es fundamental, y en lugar de imponer la abstinencia total desde el minuto 1, se usan técnicas como la entrevista motivacional o la reducción de daños. Se trata de trabajar codo con el adolescente, partiendo de sus propias metas para conseguir un cambio que sea real y que se mantenga en el tiempo. Y con esta pregunta final nos quedamos para reflexionar. Porque las leyes van y vienen, la percepción que tiene la sociedad de las cosas cambia, pero la neurobiología, cómo se desarrolla el cerebro de un adolescente, eso sigue siendo igual. Proteger a los cerebros más vulnerables en este nuevo contexto no es una cuestión de opiniones o de ideologías, es una cuestión de ciencia, de educación y sobre todo de actuar a tiempo.